El suelo de la sala estaba frío, como si el concreto quisiera tragarme. Mi mejilla izquierda ardía contra la loseta, y un sabor metálico, espeso, llenaba mi boca. Sangre. Cada respiración era un pinchazo agudo en las costillas, como si alguien hubiera atado un alambre de púas alrededor de mi torso. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tirada, con los ojos entrecerrados, tratando de entender qué había pasado. La luz de la lámpara del techo parpadeaba, proyectando sombras que bailaban como fantasmas en las paredes. Y entonces lo vi, a él, mi hermano Javier. Estaba de pie junto al sillón, con los brazos cruzados, mirando hacia la ventana como si yo no existiera. Como si mi cuerpo, desplomado en el suelo de mi propia casa, fuera un mueble más, un estorbo que no merecía su atención. No dijo nada, ni una palabra. Solo dio un paso hacia la puerta, con ese andar suyo, lento, casi teatral, como si quisiera que alguien notara lo mucho que le pesaba el mundo. La puerta principal crujió al abrirse, y el sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo. Me quedé sola, con el eco de mi propia respiración y el zumbido de mi celular, que había caído a unos centímetros de mi mano. La pantalla se iluminó con un mensaje suyo. 4 palabras que se clavaron como cuchillos. Aléjate de nosotros. El dolor en mi cuerpo era insoportable, pero esas palabras eran otra cosa. No solo cortaban, destrozaban. Lloré, no de tristeza, sino de rabia, de incredulidad. ¿Cómo podía Javier, mi hermano, el mismo con el que había compartido tardes enteras armando rompecabezas en la casa de la abuela, el que me enseñó a andar en bicicleta cuando tenía 7 años, mirarme tirada en el suelo y luego escribir eso? Mis dedos temblaban cuando tomé el celular. Quise responderle algo hiriente, algo que le doliera tanto como a mí, pero solo pude escribir una palabra: entendido. Presioné enviar, y el silencio que siguió fue más pesado que el golpe que me había derribado. Me llamo Lucía. Tengo 34 años y vivo en un departamento pequeño en el corazón de una ciudad que nunca duerme, pero que esa noche parecía contener el aliento. Trabajo como ingeniera en una empresa de energías renovables, un puesto que me costó años de noches sin dormir y exámenes que me hacían sudar frío. Siempre fui la responsable, la que resolvía los problemas, la que ponía el hombro para que los demás se apoyaran. Pero esa noche, tirada en el suelo, con el sabor de mi propia sangre en la boca, me di cuenta de que mi familia nunca me había visto. No realmente. Para ellos, yo era el fondo de la pintura, el lienzo donde todos los demás brillaban. Para entender por qué esas palabras de Javier me rompieron tanto, hay que retroceder. Nuestra familia siempre giró alrededor de él. Javier, el carismático, el que llenaba cualquier cuarto con su risa fácil y sus historias exageradas. Yo era la sombra, la que llegaba a casa con buenas notas y nunca recibía más que un «qué bueno, mija», distraído. Recuerdo una Navidad, cuando tenía 19 años. Javier anunció que había conseguido un trabajo como asistente en una galería de arte. No era gran cosa, pero mi madre levantó su copa de vino y brindó por él como si hubiera ganado un Oscar. «Por mi hijo, que va a conquistar el mundo», dijo, con los ojos brillando. Todos aplaudieron, riendo, celebrándolo. Esa misma noche, mencioné que me habían aceptado en un programa de maestría con una beca completa. Mi madre apenas me miró. «Qué lindo, Lucía, pero no te desgastes tanto. El trabajo no lo es todo, ¿sabes? Una mujer necesita un hogar». Javier ni siquiera levantó la vista de su plato. Siempre fue así. Él era el sol, y yo, un planeta menor orbitando a su alrededor. Nunca me quejé. Pensé que eso era ser familia, que mi papel era sostener, callar, estar ahí. Y luego llegó Camila. La conocí cuando Javier la trajo a una cena familiar hace 2 años. Era callada, con una sonrisa tímida y una historia triste que contaba a medias. Una infancia difícil, padres ausentes, sueños rotos. Me identifiqué con ella. Yo también sabía lo que era sentirse invisible. Cuando me pidió ayuda para encontrar un trabajo,
No lo dudé. Pasé noches revisando su currículum. Le di consejos para entrevistas. Incluso le presté dinero para que pudiera mudarse a un departamento decente. «Eres como mi hermana», me dijo una vez, con lágrimas en los ojos, abrazándome fuerte. Yo le creí. Quise creer que, por primera vez, mi hermano había elegido a alguien que sumaba, alguien que no solo tomaba. Pero esa noche, en mi sala, supe que me había equivocado. Todo empezó por algo estúpido, una discusión sobre el dinero que les había prestado para el negocio que querían montar juntos, una cafetería boutique en el centro de la ciudad. Yo había accedido a ser la garante de un préstamo enorme, porque, como siempre, mi estabilidad era su boleto dorado. Pero esa noche, cuando mencioné que necesitaba que empezaran a pagarme, Camila explotó. Sus ojos se oscurecieron, su voz se volvió un grito que no reconocí. «Siempre tienes que controlarlo todo, Lucía», me gritó. Antes de que pudiera responder, su mano voló hacia mi cara. El golpe me hizo tambalear, y cuando intenté sostenerme de la mesa, me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. Mi cabeza golpeó la loseta, y el mundo se volvió borroso. Javier no hizo nada. Se quedó ahí, con una cerveza en la mano, mirando como si estuviera viendo un partido de fútbol que no le interesaba mucho. Cuando Camila salió furiosa, él la siguió sin mirarme. Y luego, ese mensaje: «Aléjate de nosotros». Me arrastré hasta el sofá. Cada movimiento un recordatorio del dolor en mis costillas. Mi reflejo en la ventana mostraba un rostro que no reconocí. Un moretón empezaba a formarse bajo mi ojo, y mi labio sangraba. Llamé a la única persona en la que confiaba ciegamente: Sofía, mi mejor amiga desde la secundaria. «Lu, ¿qué pasa?», dijo al contestar, su voz llena de preocupación. Entre sollozos, le conté todo. La discusión, el golpe, la traición de Javier. Sofía no dudó. «Voy para allá, no toques nada. Y vamos a denunciar esto, ¿me oyes? Esto no es un pleito de familia, esto es un delito». Su voz fue como un ancla. Me dio algo a lo que aferrarme mientras el mundo se desmoronaba. Tenía razón. Esto no era solo una pelea. Era un abuso. Y el mensaje de Javier no era solo una petición de espacio. Era una declaración de guerra. Me prometí a mí misma, ahí, en el suelo de mi sala, que no volvería a ser la Lucía que siempre cedía, la que siempre ponía la otra mejilla. A la mañana siguiente, cada músculo de mi cuerpo gritaba. El moretón en mis costillas era un mapa de dolor, y mi labio estaba hinchado, deformado. Pero mi mente estaba clara, como si el dolor físico hubiera destilado mi rabia en algo afilado y preciso. Me senté en mi escritorio, encendí mi laptop y abrí el portal del banco. Ahí estaba, en blanco y negro. El contrato del préstamo de 3 millones de pesos para la cafetería de Javier y Camila. Mi nombre, mi historial crediticio impecable, mi salario sólido eran la única razón por la que el banco había aprobado ese monto para una pareja con deudas y trabajos inestables. Yo era la garante. Sin mí, su sueño se derrumbaba. No fue una decisión impulsiva. El sistema del banco me obligó a pasar por varias etapas: una advertencia de las consecuencias legales, un código enviado a mi celular, preguntas de seguridad que respondí con una calma que me sorprendió. Firmé electrónicamente el documento que revocaba mi garantía, sabiendo que eso cancelaría el préstamo. Cada clic era un clavo en el ataúd de su plan perfecto. No sentí satisfacción, solo una extraña paz. Había trazado mi línea en la arena. Esa tarde, mi celular vibró. Era Javier. Su voz era un torbellino de pánico. «Lucía, ¿qué hiciste? El banco llamó, el préstamo está cancelado. ¿Por qué? Esto nos destruye». Dejé que su voz se apagara en el silencio antes de responder. «Hice lo que me pediste, Javier. Me estoy alejando. De ti, de tu vida, de tu deuda». Colgué sin esperar su respuesta. Esa noche, golpearon mi puerta con tanta fuerza que pensé que la tirarían abajo. Miré por la mirilla. Eran ellos, Javier y Camila,
con los rostros desencajados. «¡Abre, Lucía!», gritó Camila. «Estás arruinando todo, nuestro sueño, nuestro futuro». Javier intentó un tono más suave. «Lu, por favor, hablemos. No hagas esto. Piensa en la familia». Me quedé inmóvil, mirando sus sombras a través de la mirilla. No eran mi familia. No lo habían sido en mucho tiempo. El timbre de mi celular me despertó a las 6 de la mañana. Un zumbido insistente que taladraba el silencio de mi departamento. No había dormido mucho. El dolor en mis costillas seguía pulsando como un latido constante, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila, distorsionado por la rabia, y a Javier, inmóvil, con esa cerveza en la mano. La pantalla del celular mostraba el nombre de mi madre. Dudé. Por un segundo, quise creer que me llamaba para preguntar cómo estaba, para decirme que había hablado con Javier y que todo esto era un error. Pero en el fondo, sabía que no era así. Conocía demasiado bien el guión de mi familia. «¿Lucía?». Su voz sonó seca, como si estuviera conteniendo una tormenta. «¿Qué te pasa?». Javier me contó todo. «¿Cómo pudiste cancelar el préstamo? ¿Sabes lo que eso significa para ellos?». Ni un «¿Estás bien?», ni un «¿Qué pasó?». Solo reproche, afilado como un cuchillo. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza. Era algo más pesado, como si el aire se hubiera vuelto sólido. «Mamá», dije, mi voz baja, casi un susurro. Camila me golpeó. Me dejó tirada en el suelo de mi casa. Javier no hizo nada. ¿Y tú me llamas para hablar del préstamo? Hubo un silencio al otro lado. Uno de esos silencios que pesan más que las palabras. Luego, un suspiro largo, exasperado. «Ay, Lucía, no seas tan dramática. Seguro exageraste algo. Tú siempre con tus ideas. Camila está muy estresada con el negocio y tú sabes cómo eres. Siempre quieres tener la razón. Deberías disculparte y arreglar esto. Por la familia». Por la familia. Esas palabras se clavaron en mí como agujas. Siempre había sido por la familia. Cuando era adolescente y Javier rompió el jarrón favorito de mi abuela, yo asumí la culpa para evitarle un regaño. Cuando él necesitaba dinero para sus proyectos en la universidad, yo trabajaba turnos dobles en una cafetería para ayudarlo. Siempre fui la que cedía, la que sacrificaba, la que mantenía la paz. Pero esta vez, no. Esta vez, el precio era demasiado alto. «No, mamá», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «No voy a disculparme. No voy a arreglar nada». Camila me atacó, y Javier lo permitió. «Si quieres hablar de familia, empieza por ahí». Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el celular, esperando que el arrepentimiento me golpeara, pero no llegó. En su lugar, sentí algo nuevo, una chispa de libertad, frágil pero real. Sofía llegó a mi departamento 1 hora después, con una bolsa de pan dulce y 2 vasos de café. «No te dejo sola ni un día, Lu», dijo, mientras dejaba todo en la mesa de la cocina. Me miró de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en el moretón que ahora cubría la mitad de mi rostro como un mapa oscuro. «Dios, eso se ve peor hoy. ¿Fuiste al médico?». Asentí, señalando el informe que había dejado en el escritorio. La noche anterior, después de que Sofía me convenciera, fui a una clínica de urgencia. El doctor, un hombre joven con gafas de armazón grueso, había sido amable pero directo. «Trauma por fuerza contundente», escribió en el informe. «Laceración en el labio inferior, contusiones extensas en el torso». Me dio analgésicos y me dijo que descansara, pero también me miró a los ojos y dijo: «Esto no es algo que debas dejar pasar. Documenta todo». Sofía hojeó el informe, su mandíbula apretada. «Esto no es solo una pelea, Lu. Esto es serio. Vamos a la policía, hoy». Dudé, no porque no quisiera, sino porque una parte de mí, esa niña que aún buscaba el amor de su familia, temía lo que vendría después. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si, como siempre, terminaba siendo la villana de la historia?
Pero entonces recordé el mensaje de Javier. Aléjate de nosotros. Ese recuerdo fue suficiente para empujarme. Está bien, dije. Vamos. La estación de policía olía a café rancio y a papel viejo. La oficial que tomó mi denuncia, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una coleta apretada, escuchó mi historia sin interrumpir. Le mostré las fotos que había tomado de mi rostro y mis costillas, el informe médico, el mensaje de Javier. Ella anotaba todo con una calma que me tranquilizó. Esto es suficiente para una denuncia por agresión, dijo al fin, mirándome por encima de sus gafas. Y el mensaje de tu hermano, eso no ayuda a su caso. ¿Quieres proceder? Asentí, sintiendo que cada paso que daba me alejaba más de la Lucía que siempre había sido. Esa noche, en mi departamento, el silencio era diferente. No era el silencio pesado de la noche anterior, sino uno que sentía como un lienzo en blanco. Me senté en el sofá con una taza de té que no bebí, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas, y por primera vez en mucho tiempo me pregunté qué quería yo. No mi familia, no Javier, no Camila. Yo. La respuesta no llegó de inmediato, pero la pregunta misma era un comienzo. Los días siguientes fueron una tormenta. Mi madre llamó de nuevo, esta vez más desesperada. Lucía, ¿cómo pudiste ir a la policía? Es tu hermano. ¿Quieres arruinarle la vida? No respondí. Bloqueé su número, algo que nunca pensé que haría. Luego llegó un mensaje de mi tía Rosa, la hermana de mi madre, con ese tono condescendiente que siempre usaba. Querida, tu madre está destrozada. Javier está muy afectado. Deberías pensar en lo que estás haciendo a la familia. Leí el mensaje y lo borré sin responder. Cada palabra de ellos era un eco del mismo guión. Yo era la egoísta, la problemática, la que debía ceder. Pero entonces llegó algo que no esperaba. Un sobre certificado, entregado por un mensajero con cara de aburrimiento. Lo abrí con las manos temblando. Era una orden de restricción temporal presentada por Camila contra mí. Decía que yo era una hermana obsesionada, que la había acosado durante meses, que había intentado sabotear su negocio y su relación con Javier. Cada palabra era una mentira tan descarada que casi me reí. Pero también sentí una oleada de pánico. Ellos estaban jugando sucio, intentando pintar un cuadro donde yo era la agresora. Por un momento, me sentí atrapada, como si sus palabras pudieran borrar la verdad. Entonces miré mi escritorio. Ahí estaba la carpeta que había creado en mi computadora. Evidencia. Fotos, el informe médico, el mensaje de Javier. Y algo más. La cámara de seguridad del pasillo de mi edificio. Había olvidado mencionarlo, pero mi casero había instalado cámaras hacía un año después de un robo. Si había grabado algo de esa noche, podría cambiar todo. Llamé a Sofía, que estaba más emocionada que yo. Eso es. Vamos a buscar ese video, Lu. Esto no se queda así. Contacté al casero, un hombre mayor que siempre me saludaba con una sonrisa. Le expliqué lo que necesitaba, sin entrar en demasiados detalles. Una hora después, me envió un archivo de video por correo. Lo abrí con el corazón en la garganta. Ahí estaba, la puerta de mi departamento abriéndose, Camila gritando, empujándome hacia adentro con una fuerza que hizo que mi cuerpo se tambaleara. Y luego, Javier, de pie en el pasillo, mirando con esa expresión de fastidio antes de darse la vuelta y marcharse. Era una prueba irrefutable. Por primera vez, sentí que la verdad estaba de mi lado. Esa noche, me reuní con una abogada que Sofía me recomendó, una mujer llamada Clara Guzmán, conocida por no dejarse intimidar. Le mostré todo, las fotos, el informe, el video, la orden de restricción. Ella sonrió, una sonrisa afilada como una navaja. Esto es más que suficiente, Lucía. Vamos a desmontar su historia en la corte. Y créeme, no van a saber qué les pegó. Me fui a dormir con una sensación extraña,
una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué pasaría en la corte, pero por primera vez sentía que no estaba sola. Tenía a Sofía, tenía la verdad y tenía un plan. La grieta entre mi familia y yo se había hecho más grande, pero quizás, solo quizás, esa grieta era el espacio que necesitaba para construir algo nuevo. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris, como si la ciudad supiera que algo importante estaba por pasar. Me desperté temprano, con el cuerpo todavía dolorido, pero con una claridad mental que no había sentido en días. El moretón en mi rostro había pasado de un morado intenso a un amarillo verdoso, como una tormenta que se desvanece, pero deja rastros. Me miré en el espejo del baño, y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era solo el moretón o el labio hinchado. Era algo en los ojos, una mezcla de cansancio y determinación, como si la Lucía que siempre había sido estuviera cediendo paso a alguien nuevo. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa azul oscuro y un pantalón de vestir negro. Quería verme profesional, no como la víctima que ellos querían pintar, pero tampoco como alguien que intentaba demostrar algo. Clara, mi abogada, me había dicho que la audiencia no sería un juicio completo, solo una revisión de la orden de restricción que Camila había presentado contra mí. Pero también era mi oportunidad de contar mi versión, de mostrar la verdad. «No te dejes intimidar», me dijo Clara la noche anterior por teléfono. «Ellos van a jugar sucio, pero nosotros tenemos la ventaja. La verdad no miente». Sofía me recogió en su viejo sedán gris, con el interior oliendo a café y a su perfume de lavanda. «¿Estás lista, Lu?», me dijo, apretándome la mano mientras conducía hacia el juzgado. «No importa lo que digan, tú sabes quién eres». Asentí, pero en el fondo, una parte de mí seguía dudando. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si la historia de Camila, con su voz temblorosa y sus lágrimas ensayadas, era más convincente que mis pruebas? Pero entonces recordé el video, ese fragmento de verdad cruda que no podía ser manipulado. Eso me dio el valor para seguir adelante. El juzgado era un edificio viejo, con paredes de pintura descascarada y un olor a cera para pisos que se pegaba en la nariz. La sala de audiencias era pequeña, con bancos de madera que crujían bajo el peso de las personas. Cuando entré, vi a Camila, Javier y mi madre sentados al otro lado del pasillo. Camila tenía un pañuelo en la mano, aunque sus ojos estaban secos. Javier evitaba mi mirada, fijando la vista en el suelo como si pudiera desaparecer en él. Mi madre, en cambio, me miró con una mezcla de rabia y decepción que me hizo sentir como si tuviera 10 años otra vez, esperando un regaño por algo que no hice. Clara me puso una mano en el hombro, un gesto firme que me ancló al presente. «Respira hondo, Lucía. Esto es solo el comienzo». Me senté a su lado, con Sofía a mi derecha, y traté de concentrarme en el murmullo de la sala, en el sonido del ventilador que giraba lentamente en el techo. El juez, un hombre de unos 60 años con el rostro curtido y gafas de armazón delgado, entró, y todos nos pusimos de pie. Su voz era grave, directa, sin espacio para rodeos. «Empecemos», dijo, y sentí un nudo en el estómago. El abogado de Camila habló primero. Era un hombre joven, con un traje impecable y una seguridad que rayaba en la arrogancia. Pintó un cuadro de mí como una hermana celosa, obsesionada con controlar la vida de Javier. Dijo que yo había acosado a Camila durante meses, enviándole mensajes intimidantes, cuestionando su relación, incluso amenazándola físicamente. Cada palabra era una distorsión, una mentira tan bien tejida que por un momento me pregunté si alguien podría creerla. Habló de mi carrera, de mi vida solitaria, sin pareja ni hijos, insinuando que mi éxito profesional me había vuelto amargada, incapaz de soportar la felicidad de los demás. Sentí la mirada de mi madre desde el otro lado de la sala, como si estuviera asintiendo a cada palabra. Luego fue el turno de Camila. Subió al estrado con pasos pequeños, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Su voz temblaba, pero no de miedo,
sino de una emoción cuidadosamente ensayada. Contó una historia de cómo yo había perdido el control esa noche, cómo la había confrontado por el negocio, cómo la había empujado primero. Dijo que Javier solo había intentado calmarme, que él era la víctima atrapada entre dos mujeres que no podían llevarse bien. «Solo queremos vivir nuestra vida», dijo, con un sollozo que sonó tan falso que me dio náuseas. Lucía siempre ha querido controlarlo todo. No soporta que Javier sea feliz. El juez la miraba sin expresión, tomando notas. Me pregunté si estaba cayendo en su actuación, si veía a Camila como la víctima frágil que pretendía ser. Pero entonces Clara se puso de pie, y el aire en la sala cambió. «Señoría», dijo, con una calma que cortaba como un bisturí. «Mi clienta no va a contar una historia de emociones o suposiciones. Vamos a presentar hechos, uno por uno». Empezó con las fotos. Las proyectó en una pantalla pequeña, y el silencio en la sala se volvió denso, opresivo. Mi rostro magullado, el moretón en mis costillas, la sangre seca en mi labio. Hubo un murmullo entre las pocas personas en la galería, y vi a mi madre llevarse una mano a la boca, aunque no estaba segura si era por mí o por la vergüenza de que todos lo vieran. Clara leyó el informe médico en voz alta, cada palabra precisa, clínica. Laceración en el labio inferior, contusiones extensas en el torso, consistentes con trauma por fuerza contundente. El juez asintió lentamente, su rostro todavía inescrutable, y entonces vino el golpe final. «Señoría, tenemos una última pieza de evidencia», dijo Clara, y señaló la pantalla. El video de la cámara de seguridad comenzó a reproducirse. Era silencioso, pero cada imagen era un grito. Ahí estaba yo, abriendo la puerta de mi departamento, con una expresión de confusión. Camila, gritando, con el rostro deformado por la rabia, empujándome con tanta fuerza que desaparecí del encuadre. Y Javier, de pie en el pasillo, mirando con esa indiferencia que aún me perseguía en pesadillas. Luego, simplemente se dio la vuelta y se fue. La sala quedó en silencio absoluto. Miré a Camila, y por primera vez vi el pánico genuino en sus ojos. Su rostro se descompuso, como si la máscara que había llevado durante meses se hubiera roto en pedazos. Javier parecía que iba a vomitar, su piel pálida, los ojos abiertos de par en par. Mi madre no me miraba. Tenía la cabeza gacha, como si quisiera esconderse del mundo. El juez golpeó el martillo con un sonido que resonó como un trueno. «La solicitud de orden de restricción queda denegada», dijo, su voz fría como el hielo. Miró directamente a Camila. «Y permítame advertirle, señora, que presentar una denuncia falsa es un delito grave, al igual que la agresión. Mi recomendación es que lo piense 2 veces antes de volver a este juzgado con historias como esta». Luego miró a Javier, y aunque no dijo nada, su mirada era un juicio en sí misma. Se levanta la sesión. Salí de la sala con Sofía a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. «Lo hiciste, Lu», susurró, con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste». Mi madre intentó acercarse mientras salíamos, con una expresión de confusión y algo que parecía arrepentimiento. «Lucía, yo... no sabía», empezó a decir, pero su voz se quebró. La miré, y por primera vez no sentí nada, ni rabia, ni dolor, solo vacío. Pasé junto a ella sin decir una palabra, dejando que sus murmullos se perdieran en el aire. En el pasillo, Javier me interceptó. «Lu, por favor», dijo con la voz rota. No sabía qué hacer. «Camila, ella a veces se pone así». «Lo siento». Lo miré a los ojos, y no vi a mi hermano. Vi a un hombre débil, alguien que había elegido la comodidad sobre la lealtad. «Te quedaste parado, Javier», dije, mi voz fría, cada palabra medida. «Me viste en el suelo y no hiciste nada. No eres mi hermano. Eres un extraño». Me di la vuelta y me fui, con Sofía a mi lado, sin mirar atrás. Esa noche, en mi departamento, me senté en el sofá con una copa de vino que no bebí. El silencio era diferente ahora, no pesado,
sino tranquilo, como el aire después de una tormenta. Había ganado una batalla, pero la guerra con mi familia, con mi pasado, apenas comenzaba. Por primera vez, me permití imaginar un futuro donde yo fuera el centro de mi propia historia. La luz del amanecer se colaba por las persianas de mi departamento, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Me desperté en el sofá, con el cuerpo rígido y un dolor sordo en las costillas que ya no era tan agudo. Pero seguía ahí, como un recordatorio de lo que había pasado. El silencio de la mañana era frágil, como si el mundo estuviera esperando a que yo decidiera qué hacer con él. Me levanté lentamente, con cuidado, y me preparé un café. La cafetera burbujeaba, llenando el aire con un aroma que, por un momento, me hizo sentir que todo podía ser normal otra vez. Pero no lo era. No después de la audiencia, no después de ver a mi familia desmoronarse bajo el peso de su propia mentira. El celular vibró sobre la mesa, y mi corazón dio un salto. No era Javier, ni mi madre, ni siquiera Camila. Era un mensaje de Sofía. Desayuno en lo de siempre, 9:30, no me dejes plantada. Sonreí, a pesar de todo. Sofía tenía esa habilidad de hacerme sentir que el mundo no se estaba cayendo a pedazos, incluso cuando lo parecía. Me puse una sudadera, me recogí el pelo en un moño desordenado y salí al aire fresco de la ciudad. Las calles estaban vivas, con el sonido de los claxones y el murmullo de la gente que corría a sus trabajos. Por un momento, me sentí parte de algo más grande, como si la ciudad me estuviera diciendo que no estaba sola. El café al que siempre íbamos con Sofía estaba en una esquina bulliciosa, con mesas de madera desgastada y un olor a pan recién horneado que te envolvía como un abrazo. Ella ya estaba ahí, sentada junto a la ventana, con un plato de chilaquiles verdes y un jugo de naranja frente a ella. «Llegas tarde, Lu», dijo con una sonrisa, empujando una taza de café hacia mí. «Pero te perdono porque traes cara de quien necesita un abrazo». Me senté frente a ella, y por primera vez en días me permití reír. No era una risa grande, solo un soplo de alivio, pero fue suficiente para soltar algo del peso que cargaba. «¿Cómo estás?», preguntó, mirándome con esos ojos que no dejaban espacio para mentiras. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor me diera valor. «No lo sé, Sophie. Gané en la corte, pero no siento que gane nada. Mi familia, ya no sé quiénes son». Ella asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Lu, a veces la familia no es la que te toca, sino la que construyes. Y tú estás empezando a construir la tuya. Mírame, soy la primera integrante». Me guiñó un ojo, y a pesar del nudo en mi garganta, sonreí. Hablamos durante horas, de todo y de nada. Del trabajo, de la vez que nos perdimos en un viaje a la playa, de los planes que nunca hicimos realidad. Pero también hablamos de lo que venía ahora. «No puedes volver atrás, Lu», dijo Sofía mientras partía un pedazo de pan. «No después de esto. Pero eso no significa que estés sola. Tienes que decidir quién quieres ser ahora, sin ellos». Sus palabras se quedaron conmigo, como una semilla que aún no sabía cómo crecería. Cuando volví a mi departamento, el mundo se sentía un poco menos pesado. Pero entonces vi el buzón. Entre facturas y propaganda, había un sobre con mi nombre escrito a mano. La letra era de mi madre. Lo abrí con cuidado, como si pudiera explotar. Dentro, una carta breve, escrita con esa caligrafía apretada que siempre asocié con sus listas de compras. «Lucía, no sé cómo llegamos a esto. Javier está destrozado y yo también. No entiendo por qué hiciste esto, pero quiero que hagas las paces. Eres mi hija y te quiero, pero la familia es lo primero. Por favor, piensa en nosotros». Leí la carta 3 veces, buscando algo que no estaba ahí. Una disculpa. Una señal de que entendía lo que me habían hecho. Pero no había nada. Solo la misma exigencia de siempre. Que yo cediera, que yo arreglara las cosas, que yo fuera la que sacrificara todo por la familia. Dejé la carta en la mesa y me senté en el suelo,
con la espalda contra la pared. Las lágrimas vinieron sin aviso, no de tristeza, sino de una rabia que había estado conteniendo durante años. Lloré por la niña que siempre quiso que su madre la viera, por la adolescente que trabajó turnos interminables para pagar las deudas de su hermano, por la mujer que aún esperaba, tontamente, que alguien en su familia dijera: «Lo siento, Lucía, te creemos». No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando las lágrimas se secaron, tomé una decisión. No iba a responder la carta. No iba a llamarla. No iba a ceder. En cambio, abrí mi laptop y revisé la carpeta de evidencia. Todo seguía ahí. Las fotos, el informe médico, el video, pero también había algo más, algo que no había notado antes. Un correo del banco, confirmando que el préstamo de Javier y Camila había sido oficialmente cancelado. No sentí alegría, pero sí una extraña calma, como si hubiera cerrado una puerta que nunca debí dejar abierta. Esa tarde, llamé a Clara, mi abogada. «¿Qué sigue?», pregunté. Su voz era tan firme como siempre. «Depende de ti, Lucía. La orden de restricción fue desechada, pero puedes presentar cargos por agresión. Tienes pruebas sólidas. También podrías considerar una demanda civil por daños, pero lo más importante es qué quieres tú. ¿Quieres justicia o quieres paz?». La pregunta me dio vértigo. Justicia sonaba bien, pero también agotador. Paz. Eso era algo que no sabía cómo encontrar. Decidí empezar por algo más pequeño. Esa noche, me inscribí en un taller de cerámica que había visto anunciado en un volante en el café. Siempre había querido probarlo, pero mi familia lo habría considerado una pérdida de tiempo, algo poco práctico para una mujer como yo. Mientras llenaba el formulario en línea, sentí una chispa de rebeldía. Esto era para mí, no para ellos. Era un paso pequeño, pero era mío. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y revolución. En el trabajo, lideré una reunión clave para un proyecto de energía solar que llevábamos meses preparando. Mi equipo me miraba con respeto, y por primera vez no sentí que tenía que probar nada. Era buena en lo que hacía, y eso era suficiente. Pero fuera de la oficina, el mundo seguía girando. Mi tía Rosa llamó de nuevo, insistiendo en que hablara con Javier, que arreglara las cosas. Bloqueé su número también. Cada bloqueo era un corte, un hilo menos que me ataba a ese pasado. Una noche, mientras ordenaba mi departamento, encontré una foto vieja en un cajón. Era de Javier y yo, cuando éramos niños, sentados en el columpio del patio de la abuela. Él sonreía, con un diente de menos, y yo lo miraba como si fuera el héroe de mi mundo. Sentí una punzada en el pecho, pero no era nostalgia, era luto. Luto por la relación que creí que teníamos, por el hermano que pensé que era. Guardé la foto en una caja, junto con otras cosas que ya no necesitaba cargar. El fin de semana, fui a mi primera clase de cerámica. El taller olía a tierra húmeda y a posibilidad. La instructora, una mujer de cabello gris y manos fuertes, nos enseñó a amasar el barro, a darle forma con paciencia. Mientras mis manos moldeaban una vasija torpe, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alegría. No la alegría ruidosa de las fiestas, sino una suave, como el calor de una fogata en una noche fría. Por primera vez, me di cuenta de que podía construir algo sin la aprobación de nadie. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, pensé en lo que Sofía había dicho. Construir mi propia familia. Tal vez no se trataba de encontrar a las personas perfectas, sino de elegir a las que me veían, a las que me querían por quien era, no por lo que podía darles. Y por primera vez, sentí que ese futuro era posible. El taller de cerámica se convirtió en mi refugio, un lugar donde el mundo exterior se desvanecía y solo existían mis manos, el barro y el torno que giraba con un zumbido suave. Era martes por la noche, y el aire olía a tierra mojada y al leve perfume de las velas que la instructora, Marina, encendía en cada sesión.
El barro no miente, Lucía, me dijo mientras corregía mi postura frente al torno. Si lo apuras, se quiebra. Si lo dejas, se hunde. Tienes que encontrar el equilibrio. Sus palabras resonaron más allá de la arcilla. Equilibrio. Algo que había buscado toda mi vida, pero que siempre parecía escapárseme. Mis manos, aún torpes, intentaban moldear un cuenco. El barro se deslizaba entre mis dedos, frío y resbaladizo, resistiéndose a mis esfuerzos por darle forma. Me frustré, pero Marina solo sonrió. No luches contra él. Escúchalo. Cerré los ojos por un segundo. Respiré hondo y dejé que mis manos se movieran con menos fuerza, más instinto. Cuando abrí los ojos, el cuenco empezaba a tomar forma, imperfecto pero real. Por primera vez en semanas, sentí que algo en mí también estaba tomando forma, aunque aún no sabía qué era. Fuera del taller, la vida seguía su curso, pero con un ritmo diferente. En el trabajo, mi equipo celebró la aprobación del proyecto de energía solar, y mi jefa, una mujer de pocas palabras pero con una mirada que veía todo, me llamó a su oficina. Lucía, has estado liderando con una fuerza que no había visto antes, dijo, apoyada en su escritorio. Quiero que dirijas el próximo proyecto grande. Es un reto, pero sé que puedes con él. Asentí, con una mezcla de orgullo y nervios. Era una oportunidad enorme, pero también una presión nueva. Sin embargo, por primera vez, no sentí que tenía que demostrarle nada a nadie más que a mí misma. Pero no todo era tan sencillo. La sombra de mi familia seguía acechándome. Una mañana, mientras revisaba mi correo en el trabajo, encontré un mensaje de mi prima Daniela, la única de la familia con la que todavía tenía algo de contacto. Era un correo corto, casi tímido. Lu, sé que las cosas están mal con la tía y Javier. No sé todo lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar. No te juzgo. Lo leí varias veces, buscando una trampa, pero no la encontré. Daniela siempre había sido diferente, más callada, más observadora. Respondí con un mensaje breve. Gracias, Dani. Te escribiré pronto. No estaba lista para abrir esa puerta, pero saber que existía me dio un poco de consuelo. Esa noche, después del taller, invité a Sofía a mi departamento. Preparé una cena simple, tacos de pollo con salsa verde y una ensalada que improvisé con lo que había en el refrigerador. Mientras comíamos, le conté sobre el correo de Daniela. Es un paso, Lu, dijo Sofía, cortando un pedazo de tortilla. No tienes que confiar en ella de inmediato, pero no cierres todas las puertas. No todo el mundo en tu familia es como tu madre o Javier. Asentí, pero el tema me ponía nerviosa. Cambié la conversación hacia el taller de cerámica, contándole cómo mi cuenco se había torcido en el último minuto. Ella se rió tanto que casi se atraganta. Eso es lo más Lucía que he oído. Hasta el barro sabe que eres perfeccionista. Pero la risa se apagó cuando mencioné algo que no había querido admitir ni a mí misma. Sophie, a veces me despierto en la noche y veo a Camila, con esa mirada de odio, o a Javier, parado ahí, sin hacer nada. No sé cómo dejar de sentir que esto es mi culpa. Sofía dejó su tenedor y me miró fijamente. Lu, escúchame. Nada de esto es tu culpa. Nada. Ellos eligieron sus acciones, y tú estás eligiendo las tuyas. No dejes que sus decisiones te definan. Sus palabras eran un eco de lo que Marina había dicho sobre el barro. No luches contra él, escúchalo. Tal vez la clave no era pelear contra el dolor, sino dejar que me enseñara algo. Días después, recibí una llamada de Clara, mi abogada. Lucía, tengo noticias, dijo, con un tono que mezclaba satisfacción y cautela. El banco ha iniciado un proceso para recuperar los fondos que Javier y Camila ya habían usado del préstamo. Como tú eras la garante, están revisando todo, pero no tienes responsabilidad financiera. Estás limpia. Suspiré, aliviada. Pero luego Clara añadió algo más. Hay otra cosa.
Camila presentó una apelación contra la decisión del juez, pero es débil. Creo que solo está tratando de ganar tiempo. ¿Quieres que sigamos adelante con una denuncia por agresión? Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi oficina. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mis batallas. Déjame pensarlo, dije al fin. No estoy segura de querer más peleas. Clara no insistió. Tómate tu tiempo, Lucía, pero recuerda, esto no es solo por ti, es por asegurarte de que no le hagan esto a nadie más. Sus palabras se quedaron conmigo, como un eco que no podía ignorar. Esa noche, en el taller, trabajé en una pieza nueva, una jarra con un mango que se me resistía. Mientras mis manos moldeaban el barro, pensé en lo que Clara había dicho. ¿Quería justicia o quería paz? La jarra se torció un poco, y en lugar de frustrarme, sonreí. Era imperfecta, pero era mía, como yo. Quizás la justicia no era una sala de juzgado, sino la vida que estaba empezando a construir, pedazo a pedazo. El fin de semana, organicé una cena en mi departamento. Invité a Sofía, a un par de compañeros del trabajo y a una chica del taller de cerámica, Ana, que tenía una risa contagiosa y una forma de contar historias que hacía que todos se quedaran escuchando. La mesa estaba llena de comida, enchiladas, arroz rojo, una jarra de agua de Jamaica que yo misma preparé. El departamento se llenó de risas, de vasos chocando, de conversaciones que saltaban de un tema a otro. Era cálido, era real, era todo lo que las cenas con mi familia nunca habían sido. Mientras lavaba los platos después de que todos se fueron, me di cuenta de que no había pensado en Javier ni en Camila en toda la noche. Por primera vez, el peso de su traición no era lo primero en mi mente. Me sequé las manos y me acerqué a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Había un cactus pequeño en el alféizar, uno que había comprado después de la audiencia. Cuando lo compré, era solo un bulto verde con espinas, pero esa noche noté algo nuevo. Un brote diminuto, apenas visible, empezaba a crecer en la punta. Me quedé mirando ese brote, y algo dentro de mí se asentó. No era felicidad, no todavía. Era algo más quieto, más profundo. Era la certeza de que podía crecer, incluso en los lugares más áridos, que podía construir una vida que fuera mía, no un eco de las expectativas de los demás. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era un enemigo, sino un lienzo en blanco, esperando a que yo decidiera qué pintar en él. La lluvia golpeaba las ventanas de mi departamento como si quisiera entrar a la fuerza, un tamborileo constante que llenaba el silencio de la tarde. Era domingo, y yo estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas que había sacado del armario. Había decidido hacer una limpieza profunda, no solo de cosas, sino de todo lo que ya no necesitaba cargar. Encontré cuadernos de la universidad, fotos de cumpleaños, boletos de conciertos que había olvidado. Pero también encontré cosas que me hicieron detener el aliento. Una carta de mi abuela, escrita antes de que muriera, y un dibujo que Javier y yo hicimos juntos cuando éramos niños, un garabato torpe de una casa con un sol sonriente encima. Sostuve el dibujo en mis manos, y por un momento volví a ser esa niña de 8 años, sentada en la mesa de la cocina, riendo con mi hermano mientras él insistía en pintar el sol de rojo porque era más cool. La nostalgia me apretó el pecho, pero no era dulce. Era un dolor agudo, como si alguien hubiera reabierto una herida que creía cerrada. Dejé el dibujo en una caja que marqué como guardar y seguí revisando. No estaba lista para tirarlo, pero tampoco para tenerlo a la vista. El taller de cerámica seguía siendo mi ancla. Cada martes y jueves me sentaba frente al torno, dejando que el barro me enseñara paciencia. Mi última pieza, una jarra con un mango ligeramente torcido, estaba secándose en el estante del taller. Marina, la instructora, la había mirado con una sonrisa. Tiene carácter, Lucía, como tú. Sus palabras se quedaron conmigo.
como un recordatorio de que las imperfecciones no eran fracasos, sino historias. En el trabajo, las cosas también avanzaban. El nuevo proyecto que me habían asignado era un desafío enorme: diseñar una red de paneles solares para una comunidad rural. Las reuniones eran intensas, pero me sentía viva, como si cada cálculo y cada decisión fueran un ladrillo más en la vida que estaba construyendo. Pero el pasado no se rendía tan fácil. Una mañana, mientras tomaba un café en la oficina, mi celular vibró con un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era Javier. Su voz sonaba diferente, más baja, casi frágil. Lu, soy yo. Por favor, no cuelgues. Mi primer instinto fue hacerlo, colgar y bloquear el número, pero algo en su tono me detuvo. ¿Qué quieres?, dije, mi voz fría como el vidrio. Él suspiró, y pude imaginarlo frotándose la nuca, como hacía cuando estaba nervioso. Quiero hablar. Las cosas no están bien. Camila y yo terminamos. Todo se derrumbó después de lo del préstamo. No sé cómo arreglar esto, pero necesito verte. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el vapor que subía de mi café, tratando de ordenar mis pensamientos. Una parte de mí quería gritarle, decirle que no había nada que arreglar, que él había elegido su camino cuando me dejó tirada en el suelo. Pero otra parte, más pequeña, más cansada, quería entender por qué. ¿Por qué me había traicionado? ¿Por qué había dejado que Camila me golpeara? ¿Por qué nunca me había visto como algo más que un recurso? No estoy lista, Javier, dije al fin. No sé si alguna vez lo estaré. Colgué antes de que pudiera responder, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, en el taller, no pude concentrarme. El barro se negaba a cooperar, colapsando bajo mis manos como si reflejara mi propio caos interno. Marina se acercó, limpiándose las manos en su delantal. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Estás peleando con el barro otra vez? Me reí, pero fue una risa amarga. No es el barro, Marina. Es mi hermano. Me llamó hoy, después de todo lo que pasó. Quiere hablar, pero no sé si quiero escucharlo. Ella asintió, sentándose a mi lado. A veces, escuchar no significa perdonar. A veces, es solo cerrar un capítulo. Pero solo tú sabes si estás lista para eso. Sus palabras se quedaron conmigo mientras volvía a casa bajo la lluvia. Cuando llegué, empapada y temblando, vi un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi corazón se aceleró, pensando que podía ser otra carta de mi madre, pero era de Daniela, mi prima. La abrí con cuidado, temiendo otra súplica por la familia, pero no era eso. Era una nota corta, escrita a mano. Lu, no sé todo lo que pasó, pero vi el video de la cámara. Estoy en shock. No sé cómo hablar con la tía o con Javier, pero quiero que sepas que creo en ti. Si necesitas un café o un hombro, aquí estoy. Dani. Al final, había un dibujo pequeño, un girasol torpe que me hizo sonreír. Daniela siempre había sido así, un rayo de luz en medio de la tormenta. Llamé a Sofía y le conté sobre la llamada de Javier y la nota de Daniela. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz suave pero firme. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere verlo, gritarle, preguntarle por qué, pero otra parte solo quiere seguir adelante. Sofía hizo una pausa antes de responder. Tal vez no tienes que elegir ahora. Tal vez solo necesitas tiempo para decidir quién eres sin ellos. Esa noche, soñé con la casa de mi abuela. Estaba en el patio, bajo el columpio donde Javier y yo jugábamos. Pero en el sueño, el columpio estaba roto, las cadenas oxidadas colgando inertes. Me desperté con el corazón acelerado, pero no con miedo, sino con una claridad nueva. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo dejaba que me afectara. Los días siguientes fueron un torbellino. En el trabajo, presenté el plan inicial para el proyecto solar, y la aprobación unánime del equipo me dio un impulso que no esperaba. En el taller, terminé mi jarra, y aunque no era perfecta, la miré con orgullo. Era mía, con todas sus imperfecciones.
pero el eco de la voz de Javier seguía ahí, como una sombra que no terminaba de desvanecerse. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, vi a una familia jugando en la hierba. Un niño corría detrás de una pelota, riendo, mientras sus padres lo miraban con una mezcla de amor y cansancio. Me detuve, sintiendo una punzada de envidia, no por la familia en sí, sino por lo que representaba. Un lugar seguro, un hogar donde todos se veían. Me di cuenta de que eso era lo que estaba buscando, no en mi madre o en Javier, sino en mí misma. Esa noche, escribí una respuesta a Daniela. Gracias por tu nota, Dani. No estoy lista para hablar mucho, pero me gustaría ese café. Pronto. No era mucho, pero era un paso. También tomé una decisión sobre Javier. No lo llamaría, no todavía. Si quería hablar, tendría que esperar. Por primera vez, el tiempo estaba de mi lado. Mientras me preparaba para dormir, miré el cactus en la ventana. El brote que había notado antes era más grande ahora, un verde vibrante que prometía algo nuevo. Me quedé mirándolo, sintiendo que poco a poco estaba aprendiendo a soltar los restos del pasado. No era fácil, pero era necesario. Y por primera vez, sentí que podía hacerlo. El sol se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas doradas en el suelo de mi departamento. Era un sábado por la mañana, y el aire tenía esa calma engañosa que a veces precede a las tormentas. Me levanté temprano, con el cuerpo menos dolorido, pero con un peso en el pecho que no podía nombrar. La llamada de Javier seguía dando vueltas en mi cabeza, como una canción que no puedes sacarte de la mente. Quería ignorarla, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, no el de ahora, sino el de antes, cuando éramos niños y él era mi héroe. Ese recuerdo era un arma de doble filo. Me hacía extrañarlo y odiarlo al mismo tiempo. Decidí salir a caminar. La ciudad estaba despierta, con el bullicio de los puestos de comida callejera y el claxon de los autos que se peleaban por el espacio. Caminé sin rumbo, dejando que el ritmo de la calle me guiara. Terminé en el mercado de artesanías, un lugar lleno de colores y olores. El cuero de las bolsas, el dulzor de las frutas frescas, el humo de los anafres donde asaban elotes. Me detuve frente a un puesto de cerámica, admirando los platos pintados a mano, las tazas con diseños que parecían contar historias. Una anciana, con el cabello blanco trenzado y una sonrisa que arrugaba sus ojos, me miró. ¿Buscas algo especial, mija?, preguntó. No supe qué responder. Solo miro, dije. Pero sus palabras me siguieron mientras seguía caminando. ¿Qué estaba buscando? ¿Una respuesta? ¿Una señal? ¿Un pedazo de mí misma que aún no encontraba? Cuando volví al departamento, encontré un mensaje de texto de Clara, mi abogada. Lucía, la apelación de Camila fue rechazada. El juez no dio lugar a más maniobras, pero hay algo más. Javier quiere reunirse contigo, a través de un mediador. Dice que está dispuesto a hablar de lo que pasó. ¿Qué quieres hacer? Me senté en el sofá, con el celular en la mano, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Una reunión. Con Javier. La idea me daba náuseas, pero también había una parte de mí, pequeña pero insistente, que quería mirarlo a los ojos y preguntarle: ¿por qué? ¿Por qué me dejaste sola en el suelo? ¿Por qué nunca fuiste el hermano que yo creía? Llamé a Sofía. Ella contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Lu, ¿qué pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté sobre el mensaje de Clara, sobre la propuesta de Javier. Sofía escuchó en silencio, algo raro en ella. Cuando terminé, suspiró. Mira, Lu, no te voy a decir qué hacer, pero si decides verlo, no lo hagas por él. Hazlo por ti, porque mereces respuestas, aunque no te gusten. Su consejo era tan claro como un golpe. No se trataba de darle a Javier una oportunidad. Se trataba de darme a mí misma el cierre que necesitaba. Esa noche, en el taller de cerámica, trabajé en una pieza nueva,
un jarrón alto y delgado que quería decorar con un diseño sencillo de líneas curvas. Pero mis manos temblaban, y el barro se resistía, como si supiera que mi mente estaba en otra parte. Marina se acercó, con su delantal cubierto de manchas de arcilla. «Estás distraída, Lucía. ¿Quieres hablar?». Le conté, en voz baja, sobre la propuesta de Javier. Ella no respondió de inmediato. En cambio, tomó un pedazo de barro y empezó a moldearlo con las manos, como si estuviera pensando en voz alta. A veces, enfrentarte a lo que te duele es como trabajar con arcilla seca. Es duro, se quiebra, pero si le das un poco de agua, un poco de cuidado, puedes transformarlo en algo nuevo. No digo que tengas que perdonar, pero tal vez necesitas verlo para saber qué quieres dejar atrás. Sus palabras me dieron una claridad que no esperaba. No estaba segura de querer ver a Javier, pero sabía que no podía seguir evitándolo. Si quería construir una vida nueva, tenía que enfrentar los restos de la antigua. Respondí el mensaje de Clara. «Está bien, organiza la reunión, pero que sea en un lugar neutral, y quiero que estés ahí». Sentí un nudo en el estómago al presionar enviar, pero también una extraña liberación, como si hubiera soltado una cuerda que me había estado atando. La reunión se fijó para el viernes siguiente, en una sala de mediación en el centro de la ciudad. Los días previos fueron un torbellino de emociones. En el trabajo, me sumergí en el proyecto solar, revisando planos y coordinando con el equipo. Cada decisión, cada cálculo, era un recordatorio de que era buena en lo que hacía, de que mi vida no dependía de la aprobación de mi familia. En el taller, terminé mi jarrón, y aunque las líneas no eran perfectas, me gustaba su simplicidad, su fuerza silenciosa. Lo dejé secando en el estante, con una nota para Marina. «No lo hornees todavía. Quiero añadir algo más». El viernes llegó demasiado rápido. La sala de mediación era un lugar impersonal, con paredes blancas y sillas de plástico que chirriaban al moverse. Clara estaba a mi lado, con su maletín lleno de documentos y una calma que me hacía sentir protegida. Cuando Javier entró, mi corazón dio un salto. Estaba más delgado, con ojeras profundas y el cabello desordenado, como si no hubiera dormido en días. No había rastro de Camila, lo que me sorprendió. El mediador, un hombre de voz suave y gestos pausados, explicó las reglas. Hablar con respeto, escuchar sin interrumpir, buscar entendimiento, no necesariamente acuerdo. Javier habló primero. Su voz temblaba, pero no era la voz frágil del teléfono. Era algo más crudo, más roto. «Lu, no sé cómo empezar. Lo que pasó fue un error. No debí dejar que pasara. Camila estaba fuera de control, y yo no supe qué hacer. Estaba atrapado». Hizo una pausa, buscando mi mirada, pero yo mantuve los ojos fijos en la mesa. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento. Todo se derrumbó después de eso. Camila y yo terminamos. Estoy yendo a terapia, intentando entender por qué hice lo que hice». Sus palabras eran un torbellino. Quería creerle, quería pensar que había algo de verdad en ellas, pero todo lo que podía ver era su figura inmóvil en mi sala, con la cerveza en la mano, mientras yo estaba en el suelo. «Javier», dije, mi voz baja pero firme, «no me interesa tu terapia. No me interesa que hayas terminado con Camila. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué me dejaste ahí? ¿Por qué nunca fuiste el hermano que yo necesitaba?». Mi voz se quebró en la última palabra, y odié que lo notara. Él bajó la mirada, y por un momento pensé que no respondería. Pero luego habló, casi en un susurro. «Porque siempre pensé que tú eras la fuerte, la que no necesitaba a nadie. Yo era el débil, el que siempre la regaba. Y cuando todo pasó, no supe cómo enfrentarlo. Me congelé». Sus palabras no eran una excusa, pero eran una explicación, y eso era más de lo que esperaba. No lo perdoné, no en ese momento, pero sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si hubiera soltado un nudo que llevaba años apretando. Clara intervino, su voz cortante. «Javier,
Lo que describes es una falla personal, pero no justifica lo que le hiciste a Lucía. Ella tiene derecho a decidir si quiere o no una relación contigo. Él asintió, con los ojos húmedos, pero no dijo nada más. El mediador cerró la sesión, diciendo que podíamos volver a reunirnos si ambas partes lo queríamos. Yo no dije nada. Solo me levanté, con Clara a mi lado, y salí de la sala sin mirar atrás. Esa noche, en mi departamento, me senté frente al cactus en la ventana. El brote estaba más grande, y una flor diminuta, de un rosa pálido, empezaba a abrirse. Me quedé mirándola, sintiendo que estaba al borde de algo, un abismo que no podía ver, pero que sabía que tenía que cruzar. No sabía si volvería a hablar con Javier, pero por primera vez sentí que esa decisión era mía, y solo mía. El aire de la ciudad olía a lluvia reciente, a tierra mojada y a ese aroma indefinible que tienen las calles cuando el mundo parece lavado de nuevo. Era un sábado por la tarde, y yo caminaba hacia el taller de cerámica con una bolsa de lona al hombro, donde llevaba mi cuaderno de bocetos y un termo de té. Los últimos días habían sido una mezcla de alivio y tensión, como si mi cuerpo aún no supiera cómo procesar lo que había pasado en la reunión con Javier. Sus palabras, su confesión, seguían dando vueltas en mi cabeza, pero no como un eco doloroso, sino como algo que podía examinar, tocar, decidir qué hacer con ello. Por primera vez, sentía que tenía el control, aunque fuera un control frágil, como el borde de una vasija recién moldeada. En el taller, el ambiente era cálido, lleno del zumbido de los tornos y el murmullo de las conversaciones entre los alumnos. Marina estaba en una esquina, ayudando a un chico nuevo que parecía frustrado con su arcilla. Me saludó con un movimiento de cabeza y una sonrisa, y me puse a trabajar en mi jarrón, el que había dejado secando la semana pasada. Quería añadirle un diseño, algo simple pero significativo, tal vez un patrón de líneas que se entrelazaran, como raíces. Mientras mis manos trabajaban, sentí que el acto de crear algo con mis propias manos era una forma de reclamarme a mí misma, de decir, aquí estoy, y esto es mío. Pero la calma del taller no duró mucho fuera de sus paredes. Cuando volví a mi departamento, encontré un mensaje de voz en mi celular. Era de mi madre. Su voz sonaba cansada, menos autoritaria que antes, pero aún con ese tono que siempre me hacía sentir pequeña. Lucía, soy yo. No sé qué está pasando contigo, pero esto tiene que parar. Javier me contó de la reunión. Dice que estás cerrada, que no quieres escuchar. Somos tu familia, mija. No puedes simplemente borrarnos. Escuché el mensaje 2 veces, buscando algo que me diera una razón para responder. Pero no había nada nuevo, solo la misma exigencia de siempre, que yo cediera, que yo me doblegara, que yo pusiera a la familia por encima de mí misma. No respondí. En cambio, abrí mi laptop y revisé la carpeta de evidencia. No porque necesitara recordar lo que había pasado, sino porque quería asegurarme de que no estaba loca, de que no había imaginado el dolor, la traición, la verdad que el video de la cámara había capturado. Todo seguía ahí, intacto, un recordatorio de que no había sido mi culpa. Cerré la carpeta y, por impulso, busqué el correo de Daniela, mi prima. Le había prometido un café, y aunque una parte de mí seguía dudando, otra parte quería creer que no toda mi familia era un campo minado. Le escribí un mensaje breve. Dani, ¿te parece el sábado próximo? Hay un café en la calle Hidalgo que me gusta. Avísame. Presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme. Luego me senté en el sofá, con una taza de té que se enfrió mientras miraba por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, y el cactus en el alféizar parecía más vivo que nunca, con su flor rosa ahora completamente abierta, como una pequeña declaración de resistencia. El lunes, en el trabajo, tuve una reunión con el equipo del proyecto solar. Estábamos a punto de empezar la implementación en la comunidad rural, y la presión era alta, pero también era emocionante. Cada decisión que tomaba, cada problema que resolvía,
Era una prueba de que mi vida no se definía por lo que mi familia pensaba de mí. Mi jefa me llamó al final del día. Lucía, estás haciendo un trabajo excepcional, pero te veo un poco distraída. ¿Todo bien? Dudé, pero luego decidí ser honesta. Han sido semanas difíciles, pero estoy manejándolo. Ella asintió, con una mirada que no era de lástima, sino de respeto. Si necesitas tomarte un respiro, dímelo. Pero sé que puedes con esto. Sus palabras fueron un bálsamo, un recordatorio de que había personas que creían en mí por lo que era, no por lo que podían sacar de mí. Esa noche, en el taller, terminé el diseño de mi jarrón. Las líneas curvas se entrelazaban en un patrón que me recordaba a un árbol, con raíces que se extendían hacia abajo y ramas que subían al cielo. Cuando Marina lo vio, puso una mano en mi hombro. Esto es más que cerámica, Lucía. Es una historia. Sus palabras me hicieron sonreír, pero también me hicieron pensar en la historia que estaba escribiendo con mi vida. No era perfecta, pero era mía. El sábado llegó, y me encontré con Daniela en el café de la calle Hidalgo. Era un lugar pequeño, con paredes cubiertas de libros y un olor a café tostado que llenaba el aire. Daniela llegó puntual, con una bufanda de colores y una sonrisa nerviosa. «Lu, gracias por venir», dijo, mientras nos sentábamos con nuestros cafés. «No sabía si aceptarías». Hablamos durante horas, primero de cosas triviales, su trabajo como diseñadora gráfica, mis proyectos en la oficina, el clima. Pero poco a poco, la conversación se volvió más profunda. «No entiendo cómo llegamos a esto», dijo Daniela mirando su taza. «Siempre pensé que tú y Javier eran inseparables, pero cuando vi el video, no podía creerlo. ¿Cómo pudo hacerte eso?» Su voz era genuina, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien de mi familia me veía. «No lo sé, Dani», dije, mi voz más suave de lo que esperaba, «pero estoy aprendiendo a vivir sin él, sin ellos». Ella asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No tienes que pasar por esto sola, Lu. Yo no soy como la tía. Quiero estar aquí para ti». No le prometí nada, pero su oferta se quedó conmigo. Cuando nos despedimos, con un abrazo que duró más de lo habitual, sentí que una puerta se abría, aunque fuera solo un poco. No estaba lista para confiar completamente, pero por primera vez no sentí que tenía que cerrar todas las puertas. Esa noche, mientras miraba mi jarrón terminado en el taller, pensé en lo que significaba ser libre. No era solo dejar atrás a mi familia, sino elegir quién quería ser, qué quería construir. El jarrón no era perfecto, las líneas eran un poco desiguales, el mango estaba ligeramente torcido, pero era hermoso, porque era mío, como mi vida. Cuando llegué a casa, vi el cactus en la ventana. La flor rosa seguía ahí, desafiante, brillando bajo la luz de la luna. Me senté en el sofá, con una libreta en la mano, y escribí una lista. No de tareas ni de pendientes, sino de cosas que quería para mí. Viajar a un lugar donde nunca hubiera estado, aprender a tocar un instrumento, organizar más cenas con amigos. Era una lista pequeña, pero era un comienzo. Antes de dormir miré mi celular. No había mensajes nuevos de mi madre ni de Javier, y por primera vez, eso no me dolió. La libertad tenía un peso, pero era un peso que estaba aprendiendo a llevar. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas, solo con el eco suave de mis propios sueños. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana de mi departamento, haciendo que las motas de polvo bailaran en el aire como pequeños planetas. Era un domingo tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, me desperté sin el peso de la ansiedad oprimiéndome el pecho. El cactus en el alféizar seguía floreciendo, su rosa vibrante ahora acompañado por un segundo brote, más pequeño pero igual de tenaz. Lo miré mientras tomaba mi café, y sentí que, de alguna manera, ese cactus y yo estábamos creciendo juntos, aprendiendo a prosperar en un terreno que antes parecía imposible. Habían pasado 2 semanas desde mi café con Daniela,
y aunque no habíamos vuelto a hablar, su mensaje seguía resonando en mí. No era una reconciliación con mi familia, pero era un hilo, frágil pero real, que me conectaba a algo que no estaba roto del todo. En el trabajo, el proyecto solar avanzaba a pasos agigantados. Habíamos comenzado la instalación en la comunidad rural, y la semana pasada viajé al sitio por primera vez. Ver los paneles solares alineados bajo el cielo abierto, reflejando el sol como espejos gigantes, me llenó de un orgullo que no podía explicar. No era solo por el éxito del proyecto, sino por lo que significaba. Estaba construyendo algo que ayudaría a otros, algo que duraría más allá de mí. En el taller de cerámica, mi jarrón ya estaba horneado y esmaltado, con un brillo azul profundo que me hacía sonreír cada vez que lo veía. Marina lo había puesto en el estante principal del taller, junto a las piezas de los alumnos más avanzados. «Esto es arte, Lucía», me dijo, con una chispa de orgullo en los ojos. No solo por cómo se ve, sino por lo que representa. Llevé el jarrón a casa y lo puse en la mesa de la sala, donde la luz de la ventana lo hacía brillar. Cada vez que lo miraba, sentía que era un pedazo de mí, una prueba de que podía crear algo hermoso incluso después de todo lo que había pasado. Pero no todo era calma. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, recibí uno de Clara. «Lucía, tengo noticias. Javier presentó una solicitud para otra mediación, pero esta vez quiere incluir a tu madre. Dice que está dispuesto a asumir responsabilidad por lo que pasó. ¿Quieres seguir adelante?» Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. Una parte de mí quería decir que no, cerrar esa puerta para siempre, pero otra parte, la que había escuchado a Javier en la última reunión, la que había visto el dolor en sus ojos, se preguntaba si había algo que valiera la pena salvar. No por él, ni por mi madre, sino por mí. Por la niña que aún vivía en mi interior, la que seguía soñando con una familia que la viera. Llamé a Sofía esa noche, mientras preparaba una ensalada en la cocina. «No sé qué hacer, Sophie», admití, cortando un tomate con más fuerza de la necesaria. Una parte de mí quiere dejarlos atrás para siempre, pero otra parte, no sé, siente que tal vez necesito escucharlos, aunque solo sea para cerrar esto de una vez. Sofía, siempre directa, respondió sin dudar. «Lu, no tienes que decidir ahora, pero si vas, hazlo con los ojos abiertos. No dejes que te manipulen. Tú decides los términos, no ellos». Sus palabras eran un ancla, como siempre. Decidí aceptar la mediación, pero con condiciones. Quería que fuera en el mismo lugar neutral, con Clara presente, y que el mediador estableciera límites claros. No estaba lista para perdonar, pero estaba lista para escuchar, para poner un punto final a esta historia de una manera que me diera paz. Clara organizó todo rápidamente, y la reunión se fijó para el viernes siguiente. Los días previos fueron una mezcla de nervios y determinación. En el taller, trabajé en una pieza nueva, un plato grande con un diseño de girasoles que me recordaba a la nota de Daniela. Mientras pintaba los pétalos con esmalte amarillo, pensé en lo que quería de la mediación. No era una disculpa, aunque la merecía. No era una reconciliación, porque no estaba segura de querer una. Era claridad, un entendimiento de por qué mi familia había sido como fue, y cómo podía seguir adelante sin cargar con su peso. El viernes, la sala de mediación era la misma, pero la atmósfera se sentía diferente. Javier estaba ahí, con la misma expresión cansada, pero esta vez acompañado por mi madre. Ella parecía más pequeña, como si los últimos meses la hubieran encogido. Sus ojos evitaban los míos, y por un momento sentí una punzada de lástima. Pero luego recordé su carta, su voz diciéndome que la familia es lo primero, y la lástima se convirtió en algo más duro, más firme. El mediador, el mismo hombre de voz suave, comenzó explicando las reglas. Mi madre habló primero, con una voz que temblaba pero no se quebraba. «Lucía, no sé cómo llegamos a esto. Siempre he querido lo mejor para ti y para Javier. Pero tú siempre has sido tan independiente.
tan fuerte. Pensé que no me necesitabas, y cuando Javier me contó lo que pasó, no supe cómo manejarlo. Hizo una pausa, buscando mi mirada. No estoy diciendo que lo que pasó esté bien, pero somos tu familia. No puedes simplemente cortarnos. Sus palabras eran un eco de todo lo que ya había oído, pero esta vez no me hicieron retroceder. Mamá, dije, mi voz calmada pero afilada. Nunca me viste. Nunca. Siempre fui la que resolvía, la que cedía, la que pagaba el precio para que todos estuvieran bien. Pero cuando Camila me golpeó, cuando Javier se quedó parado sin hacer nada, tú elegiste no creerme. Elegiste a ellos. No puedo ser parte de una familia que no me ve. El silencio que siguió fue denso, como el aire antes de una tormenta. Javier habló entonces, con la voz baja. Lu, tenías razón en lo que dijiste la última vez. Fui un cobarde. Estaba atrapado en mi propia cabeza, en mi relación con Camila, en lo que todos esperaban de mí. Pero eso no justifica lo que hice. Lo siento, de verdad. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. No respondí de inmediato. Miré a Clara, que asintió ligeramente, dándome fuerza. Javier, mamá, dije, mirándolos a los ojos por primera vez. Aprecio que estén aquí. Pero esto no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de mí. Durante años puse a la familia primero, y todo lo que conseguí fue esto. Señalé mi rostro, aunque los moretones ya no estaban. Estoy construyendo una vida nueva, una donde yo decido quién entra y quién no. Tal vez algún día podamos hablar, pero no ahora. No estoy lista. Mi madre intentó hablar, pero el mediador levantó una mano deteniéndola. Señora, Lucía ha sido clara. Respetemos su espacio. Salí de la sala con Clara a mi lado, sintiendo el peso de la libertad más fuerte que nunca. No era ligera, no era fácil, pero era mía. Esa noche, organicé una cena en mi departamento. Invité a Sofía, a Daniela, a Ana del taller de cerámica y a un compañero del trabajo que siempre me hacía reír con sus historias. La mesa estaba llena de comida, risas y conversaciones que fluían sin esfuerzo. Mientras miraba a las personas a mi alrededor, sentí que estaba construyendo algo real. Una familia que no me pedía sacrificarme, sino que me celebraba por quien era. Antes de dormir, me paré frente al cactus. La flor rosa estaba en su apogeo, y el segundo brote empezaba a abrirse. Sonreí, sabiendo que, como ese cactus, yo también estaba floreciendo, lento pero seguro, en un lugar que finalmente sentía como hogar. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas, bañando mi departamento en un resplandor cálido que hacía que todo pareciera más suave, más vivo. Era un sábado de finales de verano, y el aire traía consigo un toque de frescura que anunciaba el cambio de estación. Me senté en el sofá con una libreta en la mano, garabateando ideas para un viaje que llevaba meses planeando. No era nada extravagante, solo un fin de semana en una cabaña en las montañas. Pero la idea de estar sola con mis pensamientos, rodeada de árboles y silencio, me emocionaba de una manera que no podía explicar. Era como si, después de todo lo que había pasado, finalmente estuviera lista para encontrarme conmigo misma. Habían pasado 3 meses desde la última mediación con Javier y mi madre. No había vuelto a hablar con ellos, y aunque a veces sentía un eco de vacío al pensarlo, ya no era un dolor que me paralizaba. Era más como una cicatriz. Algo que recordaba pero que no definía quién era. Mi vida había tomado un ritmo nuevo, uno que yo había elegido. El proyecto solar en la comunidad rural estaba casi terminado, y las fotos que me enviaron del sitio, paneles brillando bajo el sol, niños corriendo entre ellos con risas que casi podía escuchar, me llenaban de un orgullo tranquilo. En el trabajo, me habían ofrecido un ascenso, no solo a un puesto más alto, sino a liderar toda una división. Acepté, no porque necesitara probar nada, sino porque quería hacerlo. Porque era bueno para mí,
El taller de cerámica seguía siendo mi santuario. Mi última pieza, un juego de platos con girasoles pintados a mano, estaba ahora en la cocina, y cada vez que los usaba, sentía una chispa de alegría. Marina me había invitado a participar en una pequeña exposición en el taller, algo que al principio me pareció una locura. ¿Yo? ¿Exponer?, le dije, riendo nerviosa. Pero ella insistió. Tus piezas tienen alma, Lucía. La gente necesita verlas. Así que acepté. Y la semana pasada, mis platos estuvieron en una mesa junto a las creaciones de otros alumnos, bajo luces suaves y los murmullos de los visitantes. No vendí nada, pero no me importó. Ver a desconocidos detenerse, tocar mis platos, sonreír, fue suficiente. Mi relación con Daniela también había crecido, lenta pero constante. Nos encontrábamos cada 2 semanas para tomar café, y nuestras charlas se volvieron más fáciles, más profundas. No hablábamos mucho de mi madre o de Javier, pero cuando lo hacíamos, ella escuchaba sin juzgar. Una vez, mientras comíamos tacos en un puesto callejero, me dijo algo que se quedó conmigo. Lu, siempre pensé que eras la fuerte de la familia, pero no me di cuenta de cuánto te costaba serlo. Me alegra que estés encontrando tu lugar. Sus palabras eran simples, pero me hicieron sentir vista, algo que mi familia nunca había logrado. Una tarde, mientras ordenaba mi escritorio, encontré la carta de mi madre, la que había recibido meses atrás. La había guardado en un cajón, no porque quisiera releerla, sino porque no estaba segura de qué hacer con ella. La abrí, y las palabras seguían siendo las mismas. Una súplica por la familia, sin una disculpa real. Pero esta vez no sentí rabia, solo una calma distante, como si estuviera mirando una foto de alguien que ya no conocía. La doblé con cuidado y la puse en una caja con otras cosas del pasado. El dibujo que hice con Javier, una foto de mi madre en mi graduación, un collar que mi abuela me dio. No los tiré. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba que dejaran de ocupar espacio en mi presente. Esa noche invité a Sofía, Daniela, Ana y un par de amigos del trabajo a una cena en mi departamento. Preparé mole poblano, una receta que había aprendido en un taller de cocina al que me inscribí por impulso. La mesa estaba llena de colores, los platos de girasoles, el mole oscuro y brillante, una jarra de agua de horchata que Ana trajo. Las risas llenaban el aire, junto con el tintineo de los vasos y las historias que saltaban de una voz a otra. En un momento, Sofía levantó su vaso y dijo: «Por Lucía, que está floreciendo como ese cactus testarudo en su ventana». Todos rieron, y yo también, pero sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Esta era mi familia, la que había elegido, la que me veía. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Daniela se quedó a ayudarme. «Lu, estoy orgullosa de ti», dijo, secando un plato con cuidado. «Sé que no ha sido fácil, pero mírate, estás brillando». No supe qué responder, así que solo sonreí y seguí fregando. Pero sus palabras se quedaron conmigo, como un eco suave que me recordaba que estaba en el camino correcto. Más tarde, cuando todos se fueron, me senté en el balcón con una taza de té. La ciudad estaba tranquila, las luces parpadeando como estrellas en un cielo de concreto. Miré el cactus, con sus 2 flores ahora plenamente abiertas, y pensé en todo lo que había pasado. La traición de Javier, la indiferencia de mi madre, el golpe de Camila. Pero también pensé en Sofía, en Daniela, en Marina, en los platos de girasoles, en los paneles solares que brillaban en un pueblo lejano. Pensé en la mujer que era ahora, no la que cedía, no la que cargaba el peso de los demás, sino la que construía, la que creaba, la que florecía. Tomé mi libreta y añadí una línea a mi lista de cosas que quería. Escribir mi propia historia, sin miedo. Cerré la libreta y respiré hondo, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. La libertad no era un destino, me di cuenta. Era un viaje, uno que estaba aprendiendo a disfrutar, paso a paso.
Miré el cactus una última vez y supe que, como él, podía crecer en cualquier desierto, siempre que tuviera la valentía de seguir adelante. Y así, con el cielo despejándose sobre la ciudad, me levanté y entré al departamento. La puerta estaba abierta, y yo estaba lista para lo que viniera después.